Bien. Ya vamos a hacer una clase cortita ya para terminar este capítulo. Y el lunes estaremos empezando con cefaleas, ¿no? Para eso Anthony nos ha preparado una introducción para el día lunes. Bueno, a ver, vamos a hablar ahora de la muerte encefálica, ¿no? Muerte encefálica. Y la muerte encefálica se define como el fin, miren esta, la definición es bastante tajante, ¿no? Fin irreversible de la actividad cerebral, ¿no? Fin irreversible de la actividad del tejido, ¿no? Del tejido cerebral, que debe incluir la actividad involuntaria para sostener la vida. A ver, vamos a ir analizando qué significa eso, ¿ya? Actividad involuntaria para sostener la vida, ¿no? Y esto es ocasionado por una necrosis, ¿no? Isquemia y luego necrosis, ¿no? De las neuronas, de la corteza cerebral, de las neuronas que van a sustentar la vida, ¿no? Generalmente o la mayor parte de veces, por procesos que van a conducir a pérdida del aporte de sangre hacia el tejido cerebral. Entonces, vamos a analizar esto. Claudia Yaruska, ¿cuál sería la actividad involuntaria que sostiene la vida? La respiración, doctora. Muy bien, ¿no? La respiración, la función cardíaca, etcétera, ¿no? ¿Dónde estaría localizada esta estructura que sostiene esta actividad involuntaria? ¿En el bulbo? Perfecto, ¿no? Entonces, ojo que las definiciones en el tiempo suelen cambiar. Originalmente, el diagnóstico de muerte encefálica incluía las estructuras solamente de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y estos conceptos han ido cambiando, de manera que ahora se debe incluir en teoría a las estructuras del tronco encefálico, ¿no? Del bulbo especialmente, del puente y del bulbo, ¿no? Porque aquí encontramos sistemas autónomos que pueden mantener con vida a un individuo, a un cuerpo, ¿no? Ahora, ¿por qué hay controversias al respecto? Miren ustedes, hay pacientes, por ejemplo, con anencefalia, no tienen tejido cerebral, tienen solo líquido, ¿no? Y tienen el bulbo, ¿no? El bulbo funcionando y les permite tener funciones de respiración, función cardíaca, y estos pacientes pueden sobrevivir a veces muchos años, ¿no? Muchos años. Ahora con los cuidados que se les da a estos pacientes, tenemos incluso pacientes que llegan a la edad adulta, ¿no? Y tienen anencefalia, ¿no? No hay corteza cerebral. Por eso es que se debe incluir para hacer el diagnóstico la pérdida de la actividad de las estructuras del bulbo, del tronco encefálico, especialmente bulbo y puente. Bueno, en Perú, clásicamente nuestra legislación no se ha modificado los últimos años, y a raíz del incremento en los trasplantes de órganos, pues se ha desarrollado una guía para el diagnóstico de muerte encefálica que tenemos que conocerla. Todo médico debe conocer esta guía, todos los médicos. Ciertamente el especialista neurólogo y neurocirujano están obligados a incluir su valoración en este diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? De muerte encefálica específicamente. Pero el médico tratante es el que va a estar encargado de hacer el diagnóstico inicial, y por eso tenemos que conocerlo, ¿no?
Entonces, la mayor parte de literatura maneja el nombre de muerte cerebral, ¿no? Referida específicamente a los hemisferios cerebrales, pero el término correcto es muerte encefálica, ¿no? Y esta muerte cerebral es utilizada en nuestra legislación como indicador legal de muerte, ¿no? Indicador legal de muerte. Entonces, si nosotros hacemos teóricamente el diagnóstico de muerte cerebral, estamos indicando que legalmente se produjo el fallecimiento, se produjo la muerte de ese individuo. Ojo que podrías haber todavía alguna función de cardíaca, podría haber el paciente estar con soporte ventilatorio y si bien muchas estructuras y órganos podrían estar en función, pues el objetivo de hacer este diagnóstico es buscar si es que el paciente tiene potencial de ser donante, ¿ya? Esto requiere mucha sensibilización que estoy segura que ustedes tienen al respecto, mucha sensibilización de parte de la población. Tenemos una cultura muy pobre al respecto y en la zona donde vivimos, pues las creencias que tienen, que comparten en el Andes sobre todo, al respecto pues son muy, muy tristes, muy pobres, ¿no? Ha ocurrido que sí, Cusco se ha mejorado sus niveles de donación de órganos, pero no está todavía lo suficiente, en una tasa suficiente comparable con países con niveles de educación medios, ¿no? Estamos como países africanos en nuestras estadísticas de donación de órganos, ¿no? Bueno, este diagnóstico requiere que conozcamos algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, la muerte encefálica requiere que haya un diagnóstico y una certificación del cese definitivo e irreversible, ¿ya? Eso, irreversible, o sea, no hay chance a que mejore, de repente mejora la perfusión, de repente mejora la irrigación, se va a recuperar, no, tenemos que estar aquí, es queso blanco o negro, definitivamente claros en que este es un proceso irreversible que ha llevado a la pérdida de las funciones encefálicas, ¿ya? Ese tejido que sustenta la función encefálica ya no está funcionando, ¿ya? Y a esta persona, la que se le ha diagnosticado la muerte encefálica, es el donante, ¿no? De acuerdo a la ley, es la persona que ha dispuesto y que debe constar en su DNI, que estoy segura de ustedes, de todos ustedes consta así, que son donantes, ¿no? En nuestro país, aún todavía la voluntad o la negación a ser donante, pues se respeta, ¿no? Si el paciente dice, no, no quiero que mis órganos sean donados, pues eso se respeta. Pero si no hay registro de esto, entonces se considera que el paciente es un donante potencial, ¿no? Y esto hace que se pueda autorizar que se utilicen órganos, tejidos, ¿no? En un trasplante. El acta, el acta es una firma que es un documento que requiere, mire, la firma del director, de un neurólogo o un neurocirujano y del médico tratante. 3 firmas, ¿sí? Debe constar la del neurólogo o neurocirujano, por supuesto, pero también debe constar del médico tratante. Entonces, así ustedes sean médicos generales, ojo, van a estar probablemente involucrados en esto. ¿Qué se requiere? Bueno, tiene que haber evidencia clínica. El diagnóstico de muerte encefálica es eminentemente clínico, pero puede darse el uso de las imágenes que ahora se han introducido como parte del apoyo diagnóstico, ¿no? De una o evidenciar, ¿no? Evidenciar ausencia de
flujo sanguíneo en las estructuras cerebrales, ¿no? Es importante porque sí ocurren, aunque no lo crean, a veces confusiones, exclusión de algunas patologías que pueden tener características de muerte cerebral sin serlo, ¿no? Entonces necesitamos que el paciente, en el momento de la valoración, que generalmente esto ocurre en UCI y un poquito menos frecuente en las unidades de trauma shock, pues el paciente no tenga trastornos hidroelectrolíticos, no tenga trastornos endocrinológicos, no esté en shock. Ojo con eso, ¿ya? A veces el shock severo, el shock neurogénico, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico también puede ser tan severo que en el plazo inmediato, pues el paciente no tiene los síntomas o los signos de respuesta de tronco encefálico. Entonces se puede hacer un diagnóstico erróneo, ¿no? Tiene que haber ausencia de intoxicación por drogas. Es muy frecuente que vengan y hayan consumido, por ejemplo, algún tóxico, ¿no? Y está pasando el tiempo y no se ha podido determinar qué tipo de tóxico ha utilizado con las benzodiazepinas, por ejemplo, o con los barbitúricos ocurre, que no se ha determinado o no se ha esperado el tiempo suficiente para ver si es que el paciente no está bajo los efectos de estas drogas, ¿no? O de un envenenamiento por órganos fosforados en nuestro medio es muy, muy frecuente. Entonces, hay que descartar todas estas condiciones. Obviamente, la muerte encefálica nunca es una emergencia, pero sí requiere que se cumplan todos los requisitos. Reitero, aquí es o sí o no, o sea, es blanco o es negro, no hay un punto intermedio, ¿no? Entonces, la muerte cerebral, la muerte encefálica tiene que tener criterios que sean puntuales. La temperatura, entre ellos también, que no debemos de tener temperaturas, sobre todo hipotermia, ¿no? Severa. Y los hallazgos que vamos a encontrar son muy cercanos a lo que es el coma, pero en este caso el estímulo intenso va a estar, ya no va a mostrar ni respuestas reflejas. Ojo que el coma profundo puede también tener ausencia de respuesta motora, ¿no? Lo que nos está hablando de un coma profundo, pero en este caso no vamos a encontrar estas respuestas tampoco al estímulo muy intenso, y asociado a esto no vamos a encontrar reflejos de tronco encefálico, ninguno de los reflejos de tronco. Los que nos exige el protocolo es que tiene que haber ausencia de respuesta pupilar. Entonces, ¿qué necesito? Una linterna. Los movimientos oculares también, ¿no? El reflejo óculocefálico va a estar ausente, ¿no? No hay respuesta a estímulos dolorosos, no hay reflejo tusígeno, reflejo faríngeo, pruebas calóricas, que todas las tenemos que hacer, ¿no? Todos los reflejos de tronco que se acuerden, toditos, en realidad tienen que escribirse, registrarse y escribirse. Y en eso hay que entrenarse, ¿ya? Entonces, yo les sugiero, y estoy segura que con la doctora Luisa lo han hecho, ¿no? Les sugiero que revisen todos los reflejos de tronco, porque son condición para el diagnóstico de muerte cerebral. Es frecuente que si a pesar, si es que existen dudas y en la legislación peruana lo exige, ¿no? Es realizar el test de apnea. La verdad, lo realizamos la mayor parte de veces cuando existen dudas, ¿no? Cuando existen dudas de que podría o no ser, en algunos casos de pacientes ahogados o intoxicados, intoxicación por barbitúricos sobre todo, es frecuente que nos lleve a realizar este test de apnea que vamos a ver cómo son, ¿no? Criterios: las pupilas tienen que estar sin respuesta, ¿no? No hay respuesta. Pueden normalmente estar dilatadas, ¿no?
generalmente cerca al centímetro, ¿no? Más o menos 9 milímetros, aunque podrían también tener una posición media y tamaño normal. La mayor parte de veces son pupilas midriáticas a reactivas, ¿ya? El reflejo oculocefálico, ya lo habíamos dicho, está ausente. Las pruebas calóricas, ¿no? Van a mostrar ausencia de respuesta, ya saben cómo se hacen estas pruebas calóricas. No hay reflejo corneal, reflejo mandibular, no hay gesticulación al dolor, ¿no? O a estímulos dolorosos intensos, supraorbitarios, la compresión también de la apófisis mastoides o de la articulación temporomandibular. No hay reflejo tusígeno, ¿no? No hay tos. Es muy frecuente que el paciente que está en UCI está con el tubo endotraqueal. Es frecuente que nosotros hagamos estímulo del tubo, ¿no? Generalmente lo movilizamos y si tenemos dudas, pues hay que utilizar un bajalenguas o un par de bajalenguas incluso para poder hacer estímulos sobre la faringe posterior, ¿ya? Las pruebas con atropina o el test de apnea también se van a programar, sobre todo cuando hay dudas. Este test de apnea tiene algunos requerimientos que incluyen que el paciente debe tener una temperatura central normal, no debe estar en hipotermia. La presión sistólica tiene que estar estable, más o menos en 90 milímetros de mercurio, porque si está en shock, nuevamente no se puede hacer el diagnóstico. Entonces tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Tiene que haber eubolemia, ¿no? Y un balance de líquidos positivos, si quieren las 6 horas previas. La presión de oxígeno arterial debe estar dentro de rangos normales. Y antes de iniciar la prueba, el test de apnea, pues hay que hacer, ay caray, ¿cómo se pasa? Una oxigenación para llegar a una adecuada presión de CO2, de oxígeno, ¿no? Entonces, generalmente esta preoxigenación se le hace una media hora antes, unos 15, 20 minutos antes, ¿no? Con oxígeno al 100%, ¿ya? Y luego de esto vamos a conseguir una estabilización o una presión de oxígeno dentro del rango normal superior y una presión de CO2 cercana a 40 milímetros de mercurio. Esto nos dice que podemos iniciar nuestra prueba, ¿ya? Aquí realizamos una gasometría, gases arteriales basal. Esta gasometría que nos debe dar estos resultados, ¿no? Presión de oxígeno bastante en el límite superior y el CO2 cercano al 40%. Entonces, en este momento se le desconecta al paciente, ¿no? Se le desconecta de la ventilación mecánica y se le pone un tubo para proporcionarle oxígeno más o menos a 6 litros por minuto, unos 10 minutos, ¿no? Entonces, en este momento, obviamente, la capacidad de mecánico, pues ya va a empezar a variar, va a empezar a disminuir y la presión de CO2 va a empezar a aumentar, ¿no? Aumenta generalmente, dice, 2 a 3 milímetros por cada minuto que va pasando. Entonces, ¿qué observamos en este momento? Si es que el paciente tiene alguna respuesta inspiratoria, ¿no? Si es que el paciente hace algún movimiento de respiración, generalmente si hay algún resto de función del tronco encefálico, pues el paciente va a hacer algún esfuerzo respiratorio. Si es que no fuera así, probablemente no vamos a observar nada, ¿no? No va a haber ninguna respuesta. Controlamos la saturación de oxígeno nuevamente, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque el riesgo de que entre en shock aquí es muy fácil. Y si en la gasometría que la realizamos normalmente a los 10 minutos,
pues empieza a bajar y la presión de CO2 aumenta mucho más de 60, pues ya el diagnóstico sería confirmatorio. Esta es una prueba que se puede utilizar y en algunos casos sobre todo de dudas, ¿no? En nuestro hospital, nuestro problema suele ser el manejo estricto de los gases arteriales, que a veces nos demora, ¿no? Pero no es compleja, es una prueba bastante simple. Otra prueba que se utiliza y que también está en la guía de manejo es la prueba de la atropina, ¿no? Y en este caso, esta atropina la administramos por vía endovenosa, la dosis es 0.04 miligramos por kilo, ¿no? Idealmente por una vía central. ¿Por qué por vía central? Porque necesitamos que la acción sea directa, la más rápida, ¿no? Una vía donde no se estén utilizando otras drogas, sobre todo los agentes vasopresores que normalmente en UCI pues, van a ser frecuentes de utilizar. Lo que vamos a ver es que se incrementa la frecuencia cardíaca más del 10% de la frecuencia basal. Entonces allí esto significa que la atropina está teniendo una respuesta central adecuada. Si la frecuencia no aumenta más del 10% del basal, entonces esto apoya el diagnóstico de muerte encefálica. Las dos pruebas son de uso corriente, son económicas, ¿no? Y necesitan el apoyo. Quizás para la prueba de atropina es indispensable revisar de que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿ya? Esto sí es muy, muy importante. Entre otros diagnósticos diferenciales, recordar la sobredosis de barbitúricos, la intoxicación alcohólica también, creo que les había mencionado el otro día, ¿no? O sea, nos pasa con frecuencia que llegan pacientes en coma profundo, a veces bastante reactivos, y pueden ser muchas veces trastornos por consumo de alcohol, ¿no? En estos 2 últimos años esto ha bajado un tanto, pero ha vuelto a aparecer, ¿no? Apenas las personas han empezado a salir, ¿no? Los sedantes, las benzodiazepinas, algunas veces en pacientes adultos mayores, sobre todo, la hipotermia, la hipoglicemia también, el coma de cualquier causa, ¿no? Los estados vegetativos crónicos también. Otra prueba que se utiliza con frecuencia es el electroencefalograma, ¿no? Y el electroencefalograma también sirve para confirmar la ausencia de actividad cerebral, pero también puede estar aplanado, ojo, cuando se ha utilizado anestésicos, ¿no? Anestésicos en forma profunda o en el arresto cardíaco. Entonces, hay fallas diagnósticas muy frecuentemente y las fallas diagnósticas no son raras. Hay que considerarlas siempre en nuestro diagnóstico y tenemos que estar seguros, o al menos en algunos casos, sobre todo de este grupo de patologías, hay que registrar eso en la historia clínica y normalmente apoyarse de algún test que pueda apoyar el diagnóstico, ¿no? En realidad el test de la atropina, el test del apnea, el electroencefalograma, incluso la angiografía, generalmente se sustentan en que tenemos dificultad en el diagnóstico, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son las fallas diagnósticas frecuentes. El trauma facial severo, ¿no? Hay traumas faciales tan graves que pueden comprometer nervios craneales muy fácilmente, y entonces tenemos midriasis, reactivas las pupilas, el reflejo oculomotor está comprometido, a veces por edema inclusive, ¿no? Equimosis severísimas que hacen que el paciente no tenga movimientos oculares, ¿no? Entonces hay que considerar esto en el diagnóstico.
a veces están en shock, entonces se suele confundir el diagnóstico. Si es que hay anormalidades pupilares preexistentes, aquí mucho cuidado con los adultos mayores operados del cristalino, porque es frecuente que tengan deformación en la pupila y entonces a veces escriben anisocoria, escribimos erradamente y en realidad es una discoria, ¿no? Que ya no está redondito y obviamente son asimétricas las pupilas, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de hacer dosajes de sedantes, de drogas, aminoglucósidos, anticolinérgicos, antiepilépticos, bloqueadores neuromusculares, ¿no? Un detalle muy importante, es frecuente que en sala de operaciones, sobre todo para cirugías de tórax, de abdomen, se utilicen bloqueadores neuromusculares, ¿no? Entonces el paciente no tiene respuesta, no hay movimiento en absoluto y a veces si es que hay algún otro proceso asociado, por ejemplo shock, y ha utilizado bloqueadores neuromusculares, puede confundirse el diagnóstico. El apnea del sueño o el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, en la que hay retención de CO2, también puede dar cuadros que entran muy rápido en comas profundos que pueden simular una muerte cerebral. Bueno, algunos criterios también que son importantes, que esto es bastante variable, ¿no? En la legislación peruana no está, por ejemplo, esto, ¿no? Que normalmente debe ser un examen neurológico, ¿ya? Neurológico por médicos independientes, por 2 médicos independientes. Ojo con esto, no dice examen realizado por un neurólogo, sino examen neurológico. ¿Y qué es este examen neurológico? Es todo lo que hemos evaluado para el paciente en coma, ¿no? Entonces hacemos un estímulo intenso, esperamos su respuesta, si es que hay respuesta motora de algún tipo, todos los reflejos de tronco, ¿no? Y este examen, a veces cuando no tenemos un diagnóstico claro, o está con respuestas de repente muy débiles, o solamente hay un reflejo de tronco, pues esto es importante realizarlo en horas diferentes, ¿no? Y de acuerdo a la edad, vamos a ver que, por ejemplo, en niñitos, en neonatos, incluso la legislación nos pide 48 horas, 72 horas, en el caso de adultos, 12 horas, 6 horas, dependiendo del lugar donde esté el protocolo que se maneje, ¿no? Electroencefalogramas, ¿no? Dice que se requieren más de 2 o 2 o más que tengan una separación de más de 24 horas, ¿no? De que la temperatura esté normal, que no estén utilizando drogas supresoras. Esto es importante porque a veces nos ha ocurrido más de una vez en UCI, ¿no? Los pacientes están con pseudoanalgesia muy frecuentemente, con midazolam, fentanilo, entonces están utilizando benzodiazepinas y barbitúricos que van a suprimir la actividad cerebral. Entonces, a veces se ha suspendido estos tratamientos por 24 horas y nos piden evaluar, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Que resulta que a veces hay pacientes, por ejemplo, que hacen secuestro de barbitúricos en tejidos grasos, ¿no? En pacientes obesos es frecuente que se hagan, si no tenemos cuidado, se puede llegar a encontrar ausencia absoluta de estos reflejos y resulta que es un secuestro, ¿no? Hay barbitúricos que todavía están circulando, ¿no? Una prueba que se puede utilizar también es la imagen, ¿no? La imagen con radionúcleos que nos puede dar ausencia del flujo cerebral, pero es la tomografía o la angiografía, como se ve aquí, esta es una angiografía cerebral, ¿no? Aquí está el cráneo, ¿no? En la angiografía cerebral, ¿qué vamos a ver? Ausencia de flujo, ¿no?
Técnicamente este sería el gol estándar para demostrar la pérdida de irrigación, de oxigenación, obviamente, de los tejidos cerebrales, de las estructuras cerebrales, ¿no? Ahora, otros signos y síntomas, perdón, que pueden haber con frecuencia y que a veces son confundidos, son, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos, ¿no? Si ustedes recuerdan de la definición de muerte encefálica, los reflejos osteotendinosos podrían estar presentes y no significa que no sea muerte cerebral, ¿ya? El reflejo abdominal superficial, que es un reflejo piramidal también, ¿no? O la triple flexión, ¿no? El Babinski puede estar presente, por supuesto, ¿no? Eso no significa que no sea muerte cerebral, ¿no? Lo que significa es que hay liberación de la vía, de la segunda motoneurona, eso significa. Movimientos respiratorios que pueden aparecer en algunos pacientes, ¿no? A veces la elevación del hombro, ¿no? La postura de opistótono, ¿no? O la expansión de los músculos intercostales, que en realidad son dudosas para el diagnóstico. Movimientos espontáneos, ¿no? En las extremidades, en flexión, en extensión, pueden ser confundidos a veces con posturas reflejas, ¿no? Entonces, podría confundirse como que está haciendo una decorticación o descerebración. Esto hay que entenderlo en el contexto del paciente, ¿no? Mioquimias, ¿no? Mioquimias, sí saben qué es mioquimia, ¿no? Víctor Josué, ¿qué cosa es una mioquimia? No está Víctor, se fue. No, presente, doctora. No, no prendía mi micro. ¿Qué es una mioquimia, Víctor? Eh, son espasmos musculares, doctora. ¿No? Son contracturas musculares de fibras pequeñas, ¿no? Si ustedes recuerdan las fibras en la cara cuando han hecho disección, son bastante finitas, ¿no? Bastante finitas y muchas fibras que tenemos musculares que tenemos en el rostro, pues tienen una inervación casi uno a uno en la cara, ¿no? Entonces pueden haber movimientos involuntarios de este tipo, esas contracciones pequeñas que ojo, no se consideran como movimientos voluntarios, ¿no? La flexión en la cintura, esto es a veces un tanto interesante porque ha traído muchas leyendas que hay en algunos hospitales, ¿no? Que estaban llevando al muerto y el muerto se sentó, ¿no? Esto ocurre a veces en relación a la presencia de balonamiento abdominal o gases que pueden provocar movimientos de flexión, incluso liberación de gases, eliminan gases, ¿no? Y pueden confundirse, ¿no? Algún movimiento craneal, sobre todo lentamente hacia un lado, derecha o izquierda, que hay que confirmar si es que tiene alguna postura, es alguna respuesta voluntaria, ¿no? Es un tanto difícil. Movimientos ondulantes en los dedos alguna vez, aducción del hombro, flexión del brazo, ¿no? Que a veces después de la desconexión se puede ver y en realidad son respuestas más que todo reflejas de tronco, ¿no? La sudoración o el rubor o a veces la taquicardia pueden confundirse, ¿no? Cambios en la presión, ¿no? Incremento de la presión o presión arterial normal sin un soporte. Normalmente en cuidados intensivos donde suelen estar estos pacientes, pues están con soporte inotrópico, ¿no? Pero es frecuente que les retiremos justamente para ver su respuesta o el diagnóstico y a veces se mantiene por un tiempo, ¿no? Eso depende de la extensión de la lesión que haya en tronco encefálico y entonces a veces hay algunas células, algunas neuronas que todavía están manteniendo la función autonómica y entonces podemos confundir. O el incremento de la presión igualmente puede ser también refleja, ¿no? Tiene que haber ausencia de diabetes insípida
esta complicación, la diabetes en pacientes con traumatismos craneales o con enfermedades cerebrales muy frecuentemente va a estar presente y a veces ocasiona, obviamente, un trastorno hidroelectrolítico que puede contribuir a, a presentar un cuadro clínico de coma más profundo, ¿no? De trastorno de conciencia más profundo. Bueno, normalmente en adultos nosotros repetimos el examen a las 6 horas, ¿no? Excepto en la lesión hipóxico-isquémica, anóxico-isquémica, que tenemos que esperar hasta 24 horas, ¿no? En el caso de asfixia. En niños, los menores de 2 meses, hay que repetir el examen en 48 horas. Y esto es a causa de que la tolerancia a la hipoxia en estos niños pequeñitos, pues es mucho mayor, ¿no? Incluso en recién nacidos, la tolerancia a la hipoxia es incluso hasta de horas a veces, ¿no? De 2 meses a 2 años es 24 horas y entre los 1 y 18 años tiene que repetirse en 12 horas. Algunas pruebas confirmatorias opcionales que pueden utilizarse, vamos a indicarlo en pequeños sobre todo, porque nuevamente reitero, en niños menores de 2 años la tolerancia a la hipoxia es mucho mayor. Dice que para los niños menores de 2 meses tienen que hacerse 2 pruebas y para los niños menores a 1 año una sola prueba, ¿no? Más allá del año o en adultos, estos test, tomografía, el Doppler, el electroencefalograma, etcétera, son pruebas opcionales, ¿ya? En neonatos, donde existe una ventana a través de las fontanelas, ¿no? La ultrasonografía, la ecografía, podría servirnos para evaluar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y se ve una curva donde se va a ver el flujo de sangre, ¿no? Obviamente la pérdida de este flujo va a hacer que estos picos, ¿no?, sistólicos, que en la sístole incrementan, pues estén ausentes, ¿no? Ahora, la angiografía convencional es la prueba de repente, bueno, es el gol estándar, ¿no? Nos deberían demostrar prácticamente que no hay flujo de sangre hacia el parénquima, ¿no? Ahora, ustedes tienen que comprender que muchas veces llegar a la angiografía no es frecuente. Yo no recuerdo en todos estos años haber hecho una angiografía o haber solicitado una angiografía por ninguna imagen en pacientes con muerte cerebral. ¿Por qué? Porque la movilización del paciente, dadas las condiciones de nuestro sistema de salud, es muy difícil, muy compleja, improbable, más aún si hay trastorno hemodinámico, ¿no? Entonces, que lleguemos a este punto es digamos, poco frecuente, ¿no? No es imposible, pero en algunos casos, de repente, cuando tenemos problemas de diagnóstico por intoxicación por alguna sustancia o dudas diagnósticas muy serias, pues allí indicaremos, ¿no?, la angiografía. Y lo que vamos a buscar es la presencia de sangre en o que se tiña el polígono de Willis en toda su circulación, ¿no? La angiografía cerebral, por ejemplo, en este hospital no la tenemos, pero sí tenemos la angiotomografía o la angioresonancia, que es lo que indicamos en alguna ocasión, ¿no? Es frecuente que en estos casos lo que veamos, ¿no?, hay que entrenarse un poquito en ver imágenes, lo que veamos es pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca de la sustancia gris, que normalmente sí se puede hacer en la tomografía, y si vemos los vasos extracraneales que sí se llenan y no los vasos intracerebrales, ¿no? Otras pruebas que se pueden utilizar, que bueno, son más complejas, no las tenemos acá,
es el uso de marcadores radioactivos, ¿no? Y se va a ver la pérdida del ingreso de estas sustancias que tienen estos marcadores que no van a ingresar hacia el parénquima, ¿no? Es el fenómeno del cráneo hueco que se produce en SPECT, ¿no? El electroencefalograma, que también es una de las pruebas confirmatorias, que esta de repente sí la utilizamos con mucha más frecuencia. Ahora las unidades de cuidados intensivos suelen tener monitores que tienen derivaciones para el electroencefalograma. Entonces colocamos los electrodos y lo que vamos a ver es eso, ¿no? La ausencia de actividad eléctrica, es la frecuencia respiratoria del electrocardiograma, y vemos ausencia de ondas de base, ¿no? No hay alfa, no hay delta, no hay ningún tipo de onda de fondo. Otros tipos de pruebas son los famosos potenciales evocados. ¿Qué son los potenciales evocados? Son estímulos que vamos a utilizar, pueden ser visuales, auditivos, somatosensoriales, ¿no? Se realiza un estímulo y se espera un tiempo para que estos potenciales puedan provocar una despolarización en las neuronas de la corteza correspondiente, ¿no? En este caso, son los potenciales evocados somatosensoriales. ¿Qué es lo que se hace? Un estímulo eléctrico, doloroso, duele, en el nervio tibial o en el nervio mediano, ¿no? Y se mide el tiempo en el que este estímulo viaja por el nervio mediano, hasta la médula, hasta C5, C6, C7, luego asciende por el tronco y llega hasta la corteza sensorial del otro lado, ¿no? Contralateral. Esos tiempos, ¿no? Ya se conocen, ¿no? Se conoce. Y esta onda, ¿no? Esta onda que se produce en la corteza sensorial va a tardar entre 20 y 22 milisegundos, ¿no? Entonces, esa es la onda N20, P22 también, ¿no? Ocurre igualmente en el piecito, ¿no? Este es el anexo que se debe llenar, el vigente, el que utilizamos actualmente, no ha cambiado, ya más de 10 años que estamos con el mismo anexo, y para recordarles esto, ¿no? Miren, es obligación de todo médico tratante, ¿ya? Así sean ustedes de la especialidad que sean. Y si son directores, con mucha más razón. Entonces tenemos que conocer esta ley, ¿ya? Que está disponible para que ustedes puedan bajarla. Siempre me olvido el número de la ley. Es la resolución ministerial 254-2011, que es la vigente, y ustedes pueden bajar esta información del peruano, ¿no? En el peruano está publicado. Ok, hasta aquí este capítulo. El lunes vamos a empezar con con cefaleas. Y si tuvieran alguna pregunta de este capítulo, algo que haya quedado pendiente, con todo gusto. ¿Se escuchó, Anthony? Sí, doctora, sí le escuchamos. Creo que hoy día les he provocado sueño. No, doctora. Yulisa, cuéntame, Yulisa. Doctora, tengo una duda mencionó que, por ejemplo, en el caso de la intoxicación por barbitúricos, en el caso de personas obesas, hay un secuestro de barbitúricos y eso genera que haya pérdida de reflejos del tronco. ¿Eso por qué ocurre? A ver, te explico. En los barbitúricos en general van a producir depresión del sistema nervioso, tienen acción GABAérgica, GABA. Acuérdate del GABA, es un neurotransmisor inhibitorio, y van a producir depresión del sistema nervioso en general, incluyendo depresión del centro respiratorio. ¿Pero qué sucede en los obesos?
A veces nosotros retiramos el barbitúrico, ¿no? De repente el paciente estuvo con COVID, ha estado con fentanilo, midazolam y le retiramos, ¿no? La pseudoanalgesia y pasan 24 horas y el paciente no tiene respuesta, ¿no? Entonces tiene características de una muerte cerebral. ¿Qué sucede en este paciente? Que a veces los barbitúricos tienen o suelen quedarse en tejidos grasos, ¿no? Y se produce una liberación muy lenta de barbitúricos que puede hacernos confundir, ¿no? O sea, el paciente sigue todavía bajo efectos de barbitúricos, aún sigue, pero como es obeso, no ha eliminado completamente el barbitúrico, y por eso es que podemos confundir. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? El paciente es obeso, cuánto tiempo ha estado utilizando el barbitúrico, y puede quedarse por mucho más tiempo. Entonces tenemos que prolongar el tiempo de espera para decir que el paciente no está bajo el efecto barbitúrico. 48 horas, 72 horas, ¿no? O en ese caso también, si es que hay dudas, lo que podemos hacer es utilizar otros métodos de apoyo diagnóstico. Cualquiera de los que hemos mencionado. No sé si me entendiste, porque esa era la intención de explicar. Muchas gracias, doctora. Así sí, Okay. le entendí. Muchas gracias, doctora. Ok. Listo. Bueno, espero que la información les haya sido útil y de repente están esperando comer los 12 platos. No se excedan. No suban mucho de peso, chicos. Y nos vemos el lunes. Está bien, doctora, gracias. Que tenga buena Semana Gracias, Santa. Nos vemos doctora. el lunes. Doctora, buenos Chao, días. chicos. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Chao.